Buenos días en este nuevo día de la nueva EVA o evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor Reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Hoy el tema que nos trae la palabra de Dios, la palabra litúrgica y bíblica de Dios, es el arrepentimiento del ser humano. Que es el reconocimiento del mal y el propósito de enmendarnos o propósito de enmienda. Todo esto mueve el corazón de Dios. Cuando Dios tenía destinado en justicia castigar a sus criaturas, lo mueve el que sus criaturas expresen que han hecho el mal, que tienen una conciencia de responsabilidad y por lo tanto que son capaces de decir: perdón, Señor, queremos volver a ti contritos y humillados. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este su programa número 77 del primer miércoles de Cuaresma del ciclo B. Las lecturas bíblico-litúrgicas son Jonás capítulo 3, 1 al 10, el Salmo 50 o 51, o el Miserere, compuesto por el rey David en su arrepentimiento después de haber cometido adulterio y asesinato. Y sabía que el Señor se las iba a cobrar, y muy caro, por haber desobedecido la ley de Moisés, que es la ley de Dios, por mediación de Moisés, o el Decálogo. Y entonces también tenemos el evangelista Lucas, capítulo 11, 29 al 32, donde se nos habla de Jonás como la señal que les dará Jesús a la generación de su tiempo, y no habrá otra señal. Así como para nosotros en la Iglesia Católica tenemos la señal del sacramento de la penitencia, que tiene varios nombres. Se le llama sacramento de la penitencia, 2, sacramento de la conversión, 3, sacramento de reconciliación, 4, sacramento de la confesión de los pecados y 5, sacramento del perdón. Tiene 5 nombres, pero es el mismo sacramento que necesitamos todos como uno de los 2 sacramentos de sanación. De los 7 sacramentos de la Iglesia, sacramentos significa medios de sanación o de santificación. Son los 3 primeros sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y comunión. Los 2 sacramentos de estado de vida, que es el matrimonio y la ordenación sacerdotal. Y los otros 2 sacramentos de sanación, que es la confesión o la penitencia, como digo, tiene 5 nombres, y de la unción de enfermos, 2 sacramentos de sanación. Bueno, pues hoy nos concentramos en el sacramento que tiene estos varios nombres de la penitencia, conversión, reconciliación, confesión de pecados y perdón. Comencemos con escuchar la palabra de Dios, pues, de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasteen ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer
y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Vamos a responder a esta palabra de Dios con el Salmo 50 o 51 del rey David, que arrepentido le pide a Dios piedad y misericordia por sus graves faltas de adulterio y de asesino. Y reconoce él pues que la ha jeteado y quiere volver a estar en buenos términos con Dios y con sus prójimos y por supuesto con su pueblo, al cual como líder le falló al dar mal ejemplo de una mala conducta en desobediencia o rebeldía contra la ley de Dios. Escuchemos pues, o oremos más bien junto con el rey David esas frases para implorar su misericordia. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Ahora escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 29 al 32. La multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de ese tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos y hermanas, el tema que une a ambas lecturas, o digamos a las tres, incluyendo el Salmo 51, es pues las consecuencias del pecado, que es el castigo que tradicionalmente se le hace a Dios, como que Dios castiga. En el fondo, Dios no quiere el sufrimiento ni la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, pero tiene que darles una lección. ¿Y cuál es ese supuesto castigo de Dios? Simplemente dejarlos a que sufran las consecuencias de sus propias acciones indebidas. Ese es el castigo. Y en realidad Dios no es el que castiga, son nuestras acciones malévolas, nuestras injusticias, las que nos llevan a separarnos de Dios. De hecho, la palabra religión viene del término religare, religarnos a Dios. Pero el pecado es exactamente lo opuesto de la religión. En lugar de religarnos, es separarnos de Dios. Por eso el pecado es lo más antirreligioso que existe, donde a la persona no le importa que haya una autoridad suprema llamada Dios, donde no haya un mediador a través del cual somos todos reconciliados con el Padre Celestial. Cuando a Jesús le piden una señal, Él se decepciona de esa generación. Les dice tristemente: ustedes no van a recibir una señal más. La señal la tienen enfrente. Aquí hay alguien que es más grande que Salomón. La reina de Etiopía, de los últimos rincones de la tierra, vino a escuchar la sabiduría del hombre más sabio de la tierra, Salomón. Y aquí hay alguien que es mayor, que tiene mucha mayor sabiduría que la que tenía Salomón. Y también la generación del tiempo de Jonás, de la ciudad más grande edificada
en la antigüedad que se llamaba Nínive, que según se dice se necesitaban 3 días para recorrerla, algo así como la gran metrópoli de la Ciudad de México. Si alguien a pie se pone a recorrer esa ciudad, pues dura más de 3 días, en realidad es enorme. Claro, ahora pues con el metro y otros medios de transporte, en minutos está uno de un rincón de la ciudad a otro, pero en aquel tiempo a pie. Y dice la historia de Jonás que cuando él apenas recorría un solo día, la gente empezó a escucharle, se movió por sus palabras, se arrepintió y se puso a hacer penitencia. De tal manera que antes que llegara la predicación personal de Jonás a oídos del rey, el rey ya estaba enterado que muchos de sus reinados, mucha gente de sus ciudadanos ya estaban haciendo lo correcto. Muchas veces la palabra de Dios no viene solamente de la autoridad de arriba hacia abajo, sino también va de abajo hacia arriba. Es lo que yo aquí llamo el cuarto canal por donde nos llega la palabra de Dios, que es el sensus fidei, o el sentir del pueblo, el sentir de los ciudadanos. Recuerde que la palabra de Dios llega a todos nosotros por medio de 4 canales. Nos llega por medio de la Sagrada Tradición, primero; segundo, por las Sagradas Escrituras; tercero, por el Sagrado Magisterio de la Iglesia; y cuarto, por el Sagrado Sentir de los fieles. En este caso, el pueblo fue el primero que respondió a la voz profética de Jonás. Y enseguida, ya la autoridad y todos sus ministros hicieron penitencia y dieron prueba primero de honestidad, luego de humildad. Y después de honestidad y humildad, dieron prueba con acciones de que estaban arrepentidos y que se habían convertido y querían cambiar de forma de vivir, dejar de cometer injusticias y dejar la mala vida que llevaban. Cuando Dios mira que con todo su corazón esta gente se arrepiente, desde el pueblo y sus autoridades, Él no les manda el castigo que les tenía preparado. Entonces, mis hermanas y hermanos, ¿qué mueve el corazón de Dios? El reconocimiento de la falta, el arrepentimiento de todo corazón o dolor de los pecados. Ese es el tema que une estas lecturas. Por eso Jesús, cuando le cuestionan, danos una señal, porque tú no eres suficiente señal para mí. ¿Cuánta gente hoy día le piden a Dios una señal de que Él va a acabar con el COVID o la pandemia, el COVID-19? Mis hermanas y hermanos, Jesús no nos va a dar otra señal que su propia iglesia, como la ballena que devoró a Jonás y que duró allí 3 días. La única señal es este hombre, que Jesús mismo que les habla, que estará bajo la tierra por 3 días. Por eso, desde el viernes santo, todo el sábado y hasta el domingo por la mañana, Jesús está bajo el sepulcro, bajo la tierra. Y desde ahora se nos está indicando que no va a haber más señal para nosotros, para ningún pecador, para todos los que sufren la pandemia y cualquier tipo de castigo, sea a través de los fenómenos naturales o de la mano rebelde de los seres humanos o de enfermedades. La única señal que está a nuestra disposición es la confesión de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la confesión? Quiere decir que nosotros honestamente reconocemos que le hemos fallado a Dios. Esas son las 4 características para celebrar la Santa Misa, en donde celebramos que somos reconciliados con Dios. Por eso el yo confieso requiere el arrepentirse de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, ser honestos, reconociendo que somos pecadores; segundo, siendo humildes, yendo a otro sacerdote que es un ser humano como todos los seres humanos, yendo al sacerdote y expresarle todas las ofensas, todos los pecados, la mala conducta de la que hemos sido capaces de conducir o de hacer. Y aunque requiere humildad, pero es una gran sanación que Dios nos da a través de la confesión de nuestros propios pecados ante el juez espiritual o el sacerdote, que lejos de ser un juez debe ser como un médico que viene y nos sana, nos alivia, porque son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos.
Entonces, sí, aunque no deja uno de tener ese papel de el que tiene la autoridad en la ley de Dios, pero también tiene uno la autoridad para absolvernos de todos esos pecados. ¿Cuáles son las características propias de una buena confesión? Bueno, pues en primer lugar, tomar conciencia de cada uno de los pecados que has cometido desde el último día que te confesaste. Entonces, lo primero es un examen de conciencia. Segundo es dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, dolor decir todos los pecados al confesor o al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Si tú cuando vas a confesarte te falta uno de estos 5 pasos, pues no hiciste una buena confesión. En cambio, si eres ordenado en tu vida, bien sea tomando conciencia de tus pensamientos, de tus emociones, de tus actitudes, de tus acciones, hasta de tus palabras o de tus omisiones, entonces el Señor ve que con toda honestidad y humildad, que con todo amor y con toda fe, vienes a confesarte. Así como para la misa se requiere estas 4 cosas, honestidad, humildad, fe y amor, también para ir a confesar tus pecados y que el sacerdote te absuelva y tenga eficacia el sacramento de la confesión de los pecados, o reconciliación, o conversión, o de la penitencia, ¿verdad? Este sacramento de la reconciliación es ese sacramento pues que te devuelve la salud espiritual, la inocencia ante Dios, porque ante Dios todos somos culpables, al menos que nos absuelva, nos purifique, nadie más nos puede devolver esa sanación. No hay limpias en este mundo que sean suficientemente eficaces para que las personas queden liberadas de todo mal, inclusive sanadas de toda enfermedad y ante todo reconciliadas con el resto de los miembros de su familia o comunidad, congregación o partido o patria a quienes hemos ofendido. Así es que el individuo y la comunidad vienen a reconciliarse mutuamente para que empecemos un nuevo camino, el nuevo camino que nos marca la alegría del Evangelio, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco. Y también tenemos el libro del Papa Francisco que se llama La Confesión, Sacramento de la Misericordia. En el Jubileo de la Misericordia del 2015 al 2016, el Papa escribió este folleto sobre la confesión, o más bien fue el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que nos dio este folleto de Su Santidad Francisco sobre la confesión. Y por supuesto tenemos la última o tercera encíclica de Su Santidad Francisco llamada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y amistad social. Todo esto es parte del tema que hoy les hemos presentado. Ojalá que usted medite durante todo el día y nos vemos mañana a la misma hora. Recuerde darle like a su programa con el Padre Joaquín del Valle en este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo. Muchas gracias por apoyarnos. Mándenos sus donaciones, que necesitamos mucho el apoyo de ustedes para seguir evangelizando, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. En el nombre de los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.